Bueno, muy buenas noches a todos, amigos todos, bienvenidos. Esta es la reunión de la seccional Santander de la Sociedad Colombiana de Cardiología, pero en esta ocasión tenemos cordialmente invitados a todos los cardiólogos del país y también el auditorio local a lo que pueda ser tanto en Latinoamérica como Centroamérica, en los cuales a través de los medios digitales la Sociedad Colombiana de Cardiología tiene un alcance. En esta noche vamos a discutir como plato de entrada una discusión muy interesante en un tema que para nosotros es muy relevante y lo que es esa protección vascular de acuerdo al perfil de pacientes que tenemos que conservan o mantienen un riesgo residual. En este caso contamos la compañía grata del doctor Nilson López. El doctor Nilson es conocido por muchos. Es internista, cardiólogo, cardiografista, graduado de la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente está en la unidad de cardiología del Hospital Pablo Tobón Uribe. Es subinvestigador de ensayos clínicos en falla cardíaca y también en prevención cardiovascular secundaria de enfermedad coronaria. Es docente ad honorem de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Universidad de Antioquia. Nos va a acompañar en este caso, básicamente hablando de lo que es atacando el riesgo residual. Con ustedes, el doctor Nilson. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología por la invitación a compartir con ustedes un tema que nos interesa a todos los médicos que manejamos pacientes con enfermedad cardiovascular. Y es cómo buscamos una estrategia que nos ayude a reducir el riesgo de que esos pacientes se nos mueran o que vuelvan a tener un evento cardíaco cerebral en un futuro. Y para entrar en materia, entonces voy a utilizar un caso clínico. Este es un paciente de 68 años que tiene antecedentes de diabetes tipo 2. El paciente además es fumador pasado y es hipertenso. Hace 1 año y medio tuvo un infarto del miocardio en la pared anterior. En ese entonces se le revascularizaron 2 vasos y adicionalmente tiene síntomas de claudicación intermitente y se le diagnosticó una enfermedad arterial periférica. El paciente viene a la consulta de cualquiera de ustedes y lo encuentran en cifras de presión arterial en meta, el pulso está completamente controlado y adicionalmente el resto del examen físico no llama para nada más la atención. Los exámenes que les trae el paciente nos muestran que tiene un colesterol LDL bastante controlado, alrededor de 55 miligramos, muy de acorde con las guías nuevas. Una hemoglobina glicosilada que habla de que su diabetes también está aceptablemente controlada, o al menos en la meta que propone la ADA. Y finalmente tiene una creatina en 1.5 que lo ubica en un estadio de enfermedad renal crónica 3. El paciente viene en tratamiento con un beta bloqueador. Viene recibiendo además un IECA, tratamiento oral para su diabetes e insulina, y dentro del tratamiento oral para su diabetes recibe una glifosina con claros efectos sobre la mortalidad cardiovascular en este grupo de pacientes, un agente estatínico con un no estatínico como la ezetimiba y aspirina. Y la siguiente pregunta es si estamos haciendo lo suficiente con ese tratamiento para prevenir el riesgo de que este paciente desarrolle nuevos eventos vasculares agudos y de que se muera por enfermedad cardiovascular. Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que lo que está recibiendo este paciente es lo que hacemos en el día a día. Yo creo que nadie estaría pensando en que tuviera que agregarle absolutamente nada más, o ese es el estándar, y la mayoría de las guías, al menos hasta el año anterior, decían que este paciente está muy bien controlado y que todo era suficiente para evitarle mortalidad cardiovascular. Mortalidad cardiovascular. Estas son las estadísticas de 2018 en Colombia. La primera causa de muerte, murieron más de 56.000 colombianos por esta causa en ese mismo año. 1 de cada 4 colombianos ese año murió por enfermedad cardiovascular. Y si uno lo quiere ver como lo muestran los norteamericanos en términos del correr de las horas, en la siguiente hora habrán muerto 6 colombianos por enfermedad cardiovascular. Pero realmente nosotros no estamos reunidos hoy para hablar de enfermedad y de los muertos. Realmente lo que estamos viendo ahora y lo que queremos aprender es qué estrategias nos llevan a reducir el riesgo de que ese paciente que tenemos enfrente de nosotros día a día en la ronda o en la consulta externa tenga un menor riesgo de presentar este desenlace.
Porque lo que nos muestran los registros clínicos es que cuando un paciente sobrevive a un infarto, el riesgo de que tenga recurrencia de ese mismo infarto o que ese infarto ocurra en el cerebro o que ese paciente se muera por cualquier otra causa es alto. Este es un registro de 3 países europeos y de los Estados Unidos, más de 110.000 pacientes en un seguimiento de 3 años, mostrándonos que 1 de cada 4 pacientes, el 25% en promedio, ha tenido un evento adverso, ya sea vascular, cerebral, coronario o sea muerto en ese lapso de tiempo. Y adicionalmente, de la mano de esto, va un riesgo que casi nunca tenemos en cuenta, es el riesgo de que el paciente se muera por sangrado. Esa misma cohorte de pacientes, le repito, más de 110.000 pacientes, un 3% de ellos se tuvo que hospitalizar en los siguientes 3 años por sangrado. Es decir, estas dos condiciones, la disminución de los eventos trombóticos va de la mano con el aumento del riesgo de sangrado. ¿Por qué muestro yo esta gráfica y por qué no muestro otra? Muchos de los registros que nos muestran en el día a día de muchas de las conferencias y los que leemos en los artículos de revisión o los artículos originales, básicamente son registros de estudios que están dirigidos específicamente a observar qué pasa con un paciente. Este registro es bien interesante porque simplemente hagan de cuenta que nos muestra lo que ocurre en las EPS de Colombia. Es decir, le pasa un evento cardiovascular, le doy los medicamentos y veo cuándo se me vuelve a hospitalizar por otra causa. El paciente no está siendo observado por nadie, simplemente ocurre el fenómeno puntual y es acá lo que nos muestra estadísticas mucho más altas de las que conocemos por otros estudios observacionales. Lo que le ocurre a la gran mayoría de estos pacientes es que se encuentran al final del espectro de la enfermedad cardiovascular. Un espectro que se inició posiblemente en la primera década de la vida cuando esos pacientes empezaron a hacer infiltración del endotelio vascular con células inflamatorias y con moléculas de LDL pequeñas y fueron progresando a una placa fibroateromatosa que posteriormente se vascularizó y finalmente hizo un centro necrótico que se rompió y que formó un trombo. Visto no tan gráficamente, sino en el laboratorio de patología, esta es una placa aterosclerótica coronaria rota. Lo que nos llama la atención de ella es que hay 4 componentes importantes, un componente fibroso, un componente lipídico, un centro necrótico y un trombo. Les estoy mostrando esta gráfica porque básicamente es a estas situaciones donde dirigimos el tratamiento farmacológico del día a día. Ustedes pueden ver acá que el evento agudo se presenta obviamente por la presencia de un trombo que sale porque se rompe la placa fibroateromatosa en su parte más delgada al estar infiltrada por macrófagos que en estas imágenes están teñidas con CD68 y lo que nos muestra es cómo penetra el medio de contraste aquí por CO, hace hemorragia de la placa y se da entonces un trombo agudo. A pesar del conocimiento de toda esta fisiopatología, la gran parte de los estudios dirigidos a prevención secundaria y con los cuales nos sentimos más familiares es con los estudios que van a disminuir el colesterol LDL. Y eso lo hemos hecho básicamente con estrategias que involucran el uso de estatinas, de agentes no estatínicos y más recientemente con el uso de inhibidores de PCSK9. Y las estatinas han sido unos medicamentos bien efectivos. Ustedes pueden ver esta línea como la reducción del colesterol LDL se ha acompañado con una disminución de los eventos cardiovasculares en el tiempo. Sin embargo, esa estrategia ha demostrado ser insuficiente y para eso les traigo esta gráfica que es el estudio IMPROVE-IT, en el cual después de 7 años de haberles dado una combinación de ezetimibe simvastatina a pacientes después de un infarto del miocardio, el 32% de los pacientes seguían teniendo eventos después de 7 años. Esto ocurría a pesar de 2 condiciones. La primera, que lograban un colesterol LDL de 53 miligramos por decilitro, que está muy acorde con las nuevas recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología. Y la segunda, que recibían terapia de prevención secundaria estándar, que es lo que ustedes pueden ver acá. Aspirina, tienoperidinas, betabloqueadores y ECA o ALA. Es decir, la enfermedad cardiovascular logra ser impactada, pero de manera tangencial por las estrategias actuales. Necesitamos estrategias que sean más efectivas. Y esta gráfica también me sirve para mostrarles algo bien interesante, que es lo que les mostraba en la gráfica previa del estudio que recopila los datos de esos 3 países europeos y los Estados Unidos. Miren acá, después de 3 años, las cifras son muy parecidas, alrededor del 20%. Recuerdo que en esa gráfica nos mostraban que el 25% de los pacientes recurrían. Aquí, en un estudio clínico controlado, aleatorizado, el 20% o algo más de los pacientes recurrían en ese lapso de tiempo de 3 años. Y las gráficas lo que nos muestra es que ese riesgo sigue en ascenso.
¿Por qué les muestro que el riesgo sigue en ascenso? Porque muchas veces la percepción que tenemos es que si tenemos enfrente un paciente que ya tuvo un infarto hace 5 o 7 años, pues ese paciente pareciera ya tener menos riesgo porque ya pasó la etapa que consideramos que pudiese tener más eventos adversos, pero mire, esto nos muestra lo contrario, es decir, el riesgo sigue ascendente y aquí se paró el estudio a los 7 años. ¿Qué habría pasado en los siguientes años? Pues posiblemente que ese riesgo sigue ascendente a pesar de todas las estrategias que estamos ofreciéndoles a nuestros pacientes. Lo que se planteaba en ese entonces era que los niveles que se lograban de colesterol LDL realmente no eran suficientes para obtener una prevención cardiovascular y una reducción de eventos que fuese lo suficientemente baja, y entonces se planteaba que si uno llegaba a un nivel de 30 miligramos por decilitro de colesterol LDL, pues posiblemente en ese punto lograría casi que reducir a cero los eventos cardiovasculares, lo cual realmente no fue así. Esos son los datos del estudio Fourier con evolocumab, donde el colesterol promedio fue de 30 miligramos por decilitro, y a pesar de ese valor, un 8% de los pacientes siguió teniendo eventos de mortalidad cardiovascular, infarto o ACV. Es decir, toda la terapia estándar de prevención secundaria y un colesterol LDL muy bajo, 30 miligramos por decilitro, no lograban realmente bajar los niveles de riesgo residual a lo que esperábamos. Adicionalmente, sabemos que los agentes hipolipemiantes, todo lo que está dirigido a reducir los lípidos, pues tiene un efecto rápido sobre el colesterol LDL en el caso de las estatinas y de los agentes como los inhibidores de PCSK9. Esa reducción se ve reflejada en estabilización de la placa y en aterosclerosis, en la cual logramos regresión visualizada por estudios de IBUS. En el volumen de la placa se reduce significativamente cuando tenemos niveles tan bajos de colesterol, y eso realmente se ha reflejado en los siguientes meses a años en reducción de eventos de infarto del miocardio, de ACV o de revascularización. Pero en eventos de mortalidad cardiovascular nos toca esperar muchos años para poder ver los efectos de estas terapias. ¿Qué pasa en este lapso de tiempo? Es lo que nos tiene que llevar a pensar de que necesitamos estrategias distintas y volver a mirar la placa que les había presentado ahora, donde solamente estamos impactando el riesgo lipídico de estos pacientes, olvidándonos del riesgo trombótico como tal. ¿Por qué es importante considerar que hay que hacer mucho más? Porque ustedes saben que no todos los pacientes responden igual a las terapias hipolipemiantes. Todos tenemos pacientes que han tenido un evento cardiovascular agudo en presencia de niveles de colesterol LDL que realmente no indican tratamiento hipolipemiante. Cuando todos tenemos pacientes que ya tuvieron un infarto del miocardio teniendo colesterol LDL espontáneamente de 70 miligramos por decilitro. Y es que básicamente hay componentes de esa placa aterosclerótica, como les estoy mostrando acá, que las estatinas no intervienen. Y esto da paso entonces a que podamos clasificar el riesgo residual en 3 grandes rangos. El riesgo lipídico residual, básicamente mediada por lo que ya conocemos, el riesgo residual del colesterol, el riesgo residual de triglicéridos y el riesgo que ofrece los niveles de lipoproteína A elevados por encima de 50 miligramos por decilitro. Esas 3 líneas, estos 3 cajones en azul, lo que nos muestran es el riesgo lipídico residual. Adicionalmente tenemos un riesgo inflamatorio residual que empezamos a reconocer con el estudio CANTOS con canakinumab. El estudio COLCOS nos mostró que realmente los pacientes después de un infarto podrían beneficiarse de darles colchicina, y estamos esperando los resultados del LODOCO en el próximo Congreso Europeo de Cardiología para ver si en la fase crónica de los síndromes coronarios realmente esa es una estrategia que debe implementarse para reducir aún más el riesgo de que nuestros pacientes tengan recurrencia de eventos. Ustedes pueden ver que existe un riesgo adicional, es el riesgo trombótico residual. ¿Qué tenemos de problema con este riesgo y en reconocerlo? Es que no tenemos un marcador. Si ustedes se fijan en los cuadros azules o en el cuadro amarillo, siempre hay un marcador que nos dice si ese paciente tiene aumentado o controlado ese riesgo. Pero para el riesgo trombótico residual no existe ese marcador simple, y por eso nos es más difícil y somos más testarudos en reconocerlo y intervenirlo adecuadamente. Probablemente esta gráfica nos ayuda a entender eso mucho más después de que a un paciente con un evento coronario le damos estatinas de alta intensidad, le mezclamos ezetimiba y posiblemente terminemos dándole un inhibidor de PCSK9. Lo que vemos es que el riesgo atribuible al colesterol se reduce a un 7%, pero ustedes pueden ver que el riesgo atribuible al riesgo trombótico residual sigue siendo del 46%. Cuando le empezamos dando solo estatinas de alta intensidad en el estudio PROVE de hace ya casi 20 años, pues obviamente el riesgo trombótico residual sigue inmodificable, porque es que la aspirina la venimos usando hace 40 años y esa es la única estrategia que hemos venido utilizando para reducir ese riesgo.
Visto entonces, el concepto de protección vascular básicamente se refiere a los cambios del estilo de vida de los pacientes, adicionado con las intervenciones farmacológicas que nos llevan a reducir carga de aterosclerosis, que es lo que les acabo de mostrar, y el riesgo trombótico. Esas dos estrategias vistas de la manera más simple son lo que llamamos protección vascular, que ya está mencionada en las guías canadienses para el manejo de la diabetes. Y esto ya viene siendo reconocido y afortunadamente el año anterior la Sociedad Europea de Cardiología emitió su posición sobre síndromes coronarios crónicos y en el 13º mensaje clave dijo algo que era muy sabio y que empieza a abrirnos el panorama de que tenemos que ver mucho más allá de lo que hemos visto hasta ahora, y es que en un paciente con un infarto previo que tenga un alto riesgo de eventos isquémicos y un bajo riesgo de sangrado fatal, se debe dar consideración a darle una terapia antiplaquetaria dual de largo plazo con aspirina y un inhibidor de P2Y12 o una dosis baja de rivaroxaban. Es decir, por primera vez se abre el panorama que no es suficiente con influir el riesgo aterosclerótico, sino que también hay que influir en el riesgo trombótico residual. ¿Qué se ha hecho en la historia de la cardiología para reducir el riesgo trombótico residual? Todos conocemos ya este metaanálisis que se actualizó en el año 2009, que nos mostraba que darle aspirina a los pacientes que han tenido un evento cardiovascular, ya sea cerebral o coronario, reduce el riesgo del desenlace combinado de MACE en alrededor de un 6.7% comparado con placebo, y esta ha sido la fundamentación de por qué a los pacientes todas las guías y en la práctica diaria les damos aspirina para reducir ese riesgo. Posteriormente entonces aparece el estudio CAPRI tratando de probar que un inhibidor de P2Y12 como el clopidogrel pues era igualmente útil y tuvo un beneficio marginal estadísticamente no significativo, pero realmente se convirtió en el sustento para hacer recomendaciones de que en pacientes que no toleran la aspirina, pues el clopidogrel es una alternativa igualmente válida, y que en el subgrupo de pacientes con enfermedad vascular periférica posiblemente era preferible darles clopidogrel aspirina, y esa es una de las recomendaciones que hacen todas las guías que tratan sobre ese tema de enfermedad vascular periférica. Posteriormente, entonces, se hizo el estudio CARISMA. El estudio CARISMA fue un estudio bastante heterogéneo en términos de que mezcló pacientes con eventos coronarios y pacientes de alto riesgo cardiovascular, sin eventos como tal, y nos demostró que el uso de clopidogrel comparado con aspirina era mucho mejor en términos de reducción del riesgo, lograba reducir el riesgo en 1.5%, pero este hallazgo tiene un defecto metodológico, y es que es un análisis post-hoc. Esto no fue la intención primaria del estudio, y es un análisis de subgrupo que simplemente nos sirve para generar hipótesis y no para tomar una decisión de cambiar los pacientes a aspirina por clopidogrel, porque el estudio primario demostró que realmente no había ninguna diferencia en total. Voy a saltar acá al Vorapaxar, que es un antagonista directo de los receptores PAR1 en la plaqueta. Este fue otra molécula que resultó ser bastante útil en este grupo de pacientes con enfermedad cardiovascular y con enfermedad coronaria, y lo que nos mostró básicamente, ese estudio fue que los pacientes podían lograr reducciones importantes y significativas del riesgo a largo plazo. Disculpenme acá que se me bloqueó esto. Bueno, a largo plazo. Sin embargo, esa estrategia de Vorapaxar, lo que ocurrió con ella fue que aumentó el riesgo de sangrado intracraneano, y eso hizo que no se adoptara como una estrategia recomendada en las guías de manejo para el tratamiento de pacientes con enfermedad coronaria. Y finalmente, el estudio Pegasus fue un estudio que se publicó en el 2015 que incluyó pacientes que habían tenido un infarto agudo del miocardio intervenido percutáneamente o no en los últimos 3 años de tratamiento. Lo que nos demostró ese estudio era que realmente lograba una reducción de los desenlaces combinados de mortalidad cardiovascular, infarto del miocardio o infarto cerebral. Básicamente esos 3 desenlaces jalados por los desenlaces de infarto cerebral o cardíaco, pero sin impacto sobre la mortalidad. Y ha sido una estrategia de difícil adopción, porque lo que se demostró en este estudio es que con la dosis de 60 miligramos cada 12 horas, las tasas de sangrado eran alrededor de 2.3 veces más altas, por lo cual los médicos se mostraban reacios a implementar estas terapias en este grupo de pacientes de alto riesgo. Así entonces toca volver otra vez a las ciencias básicas, y aquí les traigo una microfotografía de microscopía electrónica que le ayuda a uno muy bien a entender qué es lo que pasa cuando un paciente tiene un infarto agudo del miocardio. Estos son imágenes de microscopía electrónica en pacientes que acaban de tener un infarto agudo del miocardio. El grupo es francés y publicó en el JACC en el 2011 este estudio, en el cual muestran
cómo un trombo coronario en la fase aguda está constituido básicamente por plaquetas, que son estas estructuras que están ustedes viendo acá como una D, embebidas en una red de fibrina, que es toda la malla que ustedes observan también al lado derecho de sus pantallas. Es decir, entonces hay dos componentes importantes, plaquetas y fibrina. Y eso sienta entonces, aquí se me bloqueó, perdone, acá, bueno, eso sienta entonces la hipótesis y nos permite entonces conocer qué es lo que ocurre en un paciente con el síndrome coronario agudo y qué pasa en lo que llamamos ya el síndrome coronario crónico, en la fase ya más estable, entre comillas, de los síndromes coronarios. Y es básicamente que las plaquetas juegan un papel predominante en esta fase aguda del evento coronario y por esa razón la terapia antiplaquetaria dual es la terapia de elección en este grupo de pacientes. Pero adicionalmente la trombina es importante y sigue siendo importante a lo largo del tiempo, es decir, las plaquetas toman la bandera en la fase más aguda y la trombina la recibe en la fase más crónica de los pacientes con síndromes coronarios. Y si esto sienta además las bases para entender por qué un anticoagulante podría estar asociado a un antiplaquetario, que es lo que nos ocupa esta noche como tema de discusión. Básicamente la trombina es el precursor de la fibrina que les mostré en la fotografía de microscopía electrónica que lleva a la estabilización del coágulo. Pero adicionalmente la trombina tiene otro mecanismo de acción y es la interacción que tiene directamente con los receptores PAR1 y PAR4 de la plaqueta que hacen que las plaquetas se activen. Si usted bloquea esos dos receptores de manera simultánea o logra que las plaquetas queden inactivas y ofrece una alternativa a las plaquetas que se han escapado de la inhibición que logra la aspirina a largo plazo. ¿Qué otro factor tiene importante este tratamiento? Que básicamente la fase aguda está mediada por receptores PAR1, mientras que la fase más crónica está mediada por receptores PAR4. De manera tal que si uno logra una inhibición de la trombina a partir del uso de un medicamento anticoagulante directo oral como el rivaroxaban, pues va a lograr un efecto simultáneo de antiplaquetario y antitrombótico o anticoagulante asociado de manera sinérgica con aspirina, y así surge entonces la primera hipótesis por la cual se pudo utilizar rivaroxaban a una dosis de 2.5 miligramos 2 veces por día asociado a aspirina en síndromes coronarios agudos. Es decir, aquí no estamos hablando del síndrome coronario crónico, sino del síndrome coronario agudo. Este es el estudio Atlas ACS TIMI 51, en el cual la adición de rivaroxaban a dosis de 2.5 miligramos a la terapia antiplaquetaria dual resultó en una reducción de los desenlaces combinados de muerte cardiovascular, infarto o ACV, con un gran impacto sobre la mortalidad cardiovascular y impacto sobre la mortalidad global. Adicionalmente, esos resultados fueron replicados entonces en el estudio que nos ocupa el día de hoy, el que vamos a revisar con más detalle, y es el estudio COMPASS, en pacientes ya con enfermedad coronaria crónica o enfermedad vascular periférica. ¿Qué se probó en este estudio? Este estudio incluyó entonces pacientes, más de 27,000 pacientes que estaban en una fase crónica de la enfermedad coronaria, de una enfermedad arterial periférica. A esos pacientes se les hizo un periodo de lavado, de barrido de 30 días, en los cuales se comprobó que el paciente sí tuviera una adherencia adecuada al tratamiento y adicionalmente que los pacientes no tuvieran un sangrado aumentado. Posteriormente se aleatorizaron en una forma de 1:1 a tres formas o a tres brazos de tratamiento. El primero era rivaroxaban 2.5 miligramos 2 veces por día mezclado con aspirina. Posteriormente lo compararon con el otro brazo, que era rivaroxaban 5 miligramos 2 veces por día, y finalmente a un brazo comparador, que era el tratamiento estándar, lo que se acepta como el standard of care, que es aspirina una vez por día. El seguimiento estaba planeado para casi 4 años y se suspendió prematuramente a los 23 meses, cuando se observó en el primer análisis interino que el 50% de los desenlaces se había sido logrado, y se dio entonces vía libre a que se suspendiera prematuramente, dados los efectos benéficos que se lograban con este tratamiento. Los criterios de inclusión entonces para esto son dos grandes, para que nos quede claro y no nos desgastemos mucho en repetir y mirar un montón de criterios. Eran pacientes con enfermedad coronaria y enfermedad vascular periférica. Los pacientes con enfermedad coronaria tenían que tener un infarto en los últimos 20 años. Esto es importante, aunque ha sido blanco de críticas de por qué tanto tiempo, pero como les mostré en la gráfica del estudio IMPROVE IT, realmente los pacientes siguen teniendo riesgo de eventos a pesar de que han pasado los años, y eso fue consistente con lo que pensaron los investigadores. Si no había tenido esto, podía tener enfermedad coronaria multivaso, sintomática, es decir, que tuviera enfermedad coronaria, que tuviera síntomas y que hubiera sido documentada, o que el paciente hubiese sido intervenido percutáneamente o de manera quirúrgica.
¿Qué había en el resto del grupo? O sea, en el grupo de enfermedad arterial periférica, estos pacientes básicamente incluyen todo el espectro de enfermedad arterial periférica. Debían tener claudicación intermitente y documentación de obstrucción por alguno de los métodos que se documentara, y si no tenía eso, pues ya tenía que haber pasado cualquiera de las fases que ocurre y que llevan a nuestros pacientes a desenlaces adversos severos. Es decir, este paciente entonces sí podía claudicar, o el paciente ya había sido llevado a revascularización o ya había sido amputado. Y agregaron un grupo adicional y el paciente que ya se había revascularizado en las carótidas o que tenía estenosis carótida del 50% que tenía que ser sintomática. ¿Qué condición le pusieron a estos pacientes? Pues había que enriquecer y esperar que esos fueran pacientes de alto riesgo cardiovascular, eran pacientes que tenían que tener más de 65 años. Si no tenía más de 65 años y era menor de esa edad, entonces tenía que tener dos criterios adicionales. Tenía que tener aterosclerosis documentada en dos lechos vasculares, como el que les acabo de mostrar, es decir, aterosclerosis coronaria, aterosclerosis periférica, o que esos lechos ya se hubieran revascularizado o que tuviera dos factores de riesgo adicionales, como cuáles: el tabaquismo, la diabetes, la enfermedad renal en estadios 2 y 3, la falla cardíaca que tenía que ser en estadios 1 y 2 y con fracciones de eyección por encima del 30%, y tenía que haber tenido una ACV que no fuera lacunar antes con más de un mes de evolución. Los criterios de exclusión finalmente: que el paciente tuviera un antecedente de ACV lacunar o hemorrágico por el riesgo que tenían esos pacientes de recurrencia, de tener nuevas hemorragias cerebrales después de darles un medicamento anticoagulante como rivaroxaban, una falla cardíaca con una fracción de eyección menor del 30% en clase NIHA 2 a 3, como les acabo de mencionar, o enfermedad renal crónica en estadio 5. Y obviamente que el paciente tuviera necesidad de darle terapia antiplaquetaria dual o que necesitara otro antiplaquetario distinto a la aspirina o anticoagulación oral. Estos pacientes igualmente bien tratados, es lo que me interesa que vean de esta gráfica tan cargada, y es que 9 de cada 10 pacientes tenían tratamiento con hipolipemiantes, recibían inhibidores de la ECA o beta-bloqueadores 7 de cada 10 pacientes, de manera tal que esto simplemente se refleja en la terapia estándar que reciben todos los pacientes de los estudios cardiovasculares. ¿Qué nos mostró el estudio COMPASS? Básicamente que con la dosis de 2.5 miligramos 2 veces por día, más 100 miligramos de aspirina, lograba una reducción del desenlace combinado de mortalidad cardiovascular, de infarto del miocardio o de ACV de un 24%. La reducción absoluta era 1.3% y el NNT de 77, que para una terapia cardiovascular que se agregaba a lo que ya se conocía, es decir, pacientes que ya estaban con hipolipemiantes, betabloqueadores y con inhibidores de la ECA, pues logra un NNT que es razonablemente óptimo. ¿Qué pasaba cuando desglosamos el desenlace primario compuesto? Básicamente eso lo arrastran, o ese buen resultado de un 24% lo arrastra una reducción del 22% de la mortalidad cardiovascular y de un 42% en la reducción del ACV. Esta reducción del ACV, básicamente en los estudios posteriores, en los reportes posteriores que se publicaron en el año 2019, nos muestran que estuvieron mediados por reducción del riesgo de ACV de tipo cardioembólico y de ACVs de origen desconocido, es decir, en donde la aspirina ya no tiene ningún papel adicional, el rivaroxaban posiblemente tiene un efecto en este grupo de alto riesgo, de manera tal que este impacto que tiene sobre el desenlace de ACV realmente nos lleva a pensar que pudiese ser una buena alternativa en ese grupo de pacientes. Si analizamos el subgrupo de pacientes con enfermedad coronaria, el riesgo se mantuvo, la reducción del riesgo fue del 26%, la absoluta del 1.4%, y el NNT para el grupo de pacientes con enfermedad coronaria, como los que les mostré en el caso clínico, está en 71. Los desenlaces desglosados son muy similares. Este es el desenlace de mortalidad, el desenlace de ACV y el desenlace de infarto del miocardio, que realmente es consistente con el resto de desenlaces en la medida en que tiran todos hacia el mismo lado en reducción de riesgo, aunque es estadísticamente no significativo. El impacto se mantuvo en términos de reducción del desenlace primario MACE, que les acabo de mencionar en la población de pacientes con enfermedad arterial periférica, pero estos pacientes, como están en riesgo de otros desenlaces distintos, también obtuvieron un impacto bien importante en la disminución del riesgo de que esos pacientes fueran amputados. El riesgo de amputaciones vasculares totales también se redujo de manera muy significativa y de amputaciones vasculares mayores también se redujeron. Es decir, en total se redujeron todas las intervenciones vasculares de manera significativa y nos muestra que realmente los pacientes con enfermedad vascular periférica obtienen un beneficio que es bien significativo con esta nueva terapia
de combinación de rivaroxabana dosis de 2.5 miligramos con 100 miligramos de aspirina. El lado oscuro de estas terapias básicamente es el riesgo de sangrado, y yo siempre se los digo, cuando uno le da a un paciente un anticoagulante o un antitrombótico, siempre tiene que esperar que sangre por algún lado, en mayor o menor proporción vamos a esperar que sangre. La ventaja fue que esta terapia de rivaroxaban 2.5 más aspirina 100 miligramos por día aumentó las tasas de sangrado en total, pero no las tasas de sangrado que llevan a que el paciente se muere. ¿Cuáles son esas sangres? Esos tipos de sangrado, pues obviamente los hemorragias de tipo mortal, el sangrado de órgano crítico o el sangrado del sitio operatorio que requiere intervención. Es decir, si bien el aumento del riesgo de sangrado por la escala que utilizaron los investigadores del ISTH fue del 3.1%, esos pacientes no tuvieron una mayor mortalidad por ese sangrado cuando se comparó solo con la estrategia de aspirina, lo cual le da cierto tipo de seguridad en el uso de este tratamiento. El sitio obviamente donde más se sangró, como en todos estos tratamientos, fue la vía gastrointestinal, 1.5%, seguido de la vía genitourinaria. Lo que vimos en este grupo de pacientes es que de los que sangran por vía gastrointestinal, 1 de cada 10 pacientes tuvo una neoplasia como causa recurrente en los siguientes 6 meses. Entonces uno se queda siempre con la duda de qué hago, es decir, ¿qué pasa? Esta terapia parece ser muy útil para desenlaces de eficacia, pero adicionalmente tiene un riesgo de sangrado y uno a veces como clínico se queda con la incertidumbre de qué hacer. En el seguimiento, lo que observaron por año los investigadores es que en el primer año, en el segundo año y en el tercer año, o más allá de 2 años, porque recuerden que el estudio solo llegó a 23 meses, más allá de 2 años lo que se observaba es que el desenlace de eficacia fue consistente, es decir, todo el tiempo ese desenlace de beneficio se mantuvo en los pacientes, contrario a lo que ocurrió con los desenlaces de sangrado. Lo que nos muestra esto es que la mayoría de los pacientes, ustedes pueden ver el número absoluto de eventos de la combinación de rivaroxabana y aspirina, cómo ocurrió durante el primer año, y posteriormente el número de eventos se reduce. No se elimina, obviamente, porque el paciente le seguimos dando un anticoagulante oral, pero se reduce de manera significativa después del primer año de tratamiento, y posiblemente esto lo veamos mejor en esta gráfica, donde observamos que el sangrado se mantiene básicamente estable después del primer año, cuando sangraron la gran mayoría de los pacientes, pero el beneficio sobre los desenlaces de eficacia de mortalidad cardiovascular, ACV, infarto agudo del miocardio, sigue mejorando en el tiempo, de manera tal que eso hace que esta sea una terapia realmente efectiva. Siempre nos vamos a encontrar con lo mismo, y lo que nos muestran las guías es que usted debe escoger entre una terapia antiplaquetaria dual o una terapia de inhibición dual con un anticoagulante oral. Básicamente, en esta gráfica lo que les quiero es comparar cómo son los resultados del estudio COMPASS versus del estudio PEGASUS. El MEI se redujo en el estudio PEGASUS en un 16% comparado con un 24% del estudio COMPASS. La reducción de la CV fue de un 25% en la estrategia de ticagrelor más aspirina y un 42%, es decir, se lleva el premio acá la estrategia de vía de inhibición dual. La mortalidad cardiovascular fue menos de un 17% con ticagrelor versus un 22%. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los desenlaces de mortalidad no fueron estadísticamente significativos en Pegasus como sí lo fueron en el estudio COMPASS. Finalmente, el infarto se redujo de forma significativa un 16% en la estrategia con Pegasus y de forma no significativa en un 14% en la estrategia COMPASS. El lado oscuro de ambas terapias, 132% más de sangrado con la estrategia de ticagrelor, 70% más de sangrado con la estrategia COMPASS. La diferencia, las escalas que utilizaron, cada investigador decide qué estrategia utilizar en uno u otro escenario, y básicamente lo que eligieron los investigadores del COMPASS, porque fue un estudio centrado, pues obviamente en Boston, fue lo que elegir la estrategia de la escala TIMI. Pero el riesgo de sangrado sí fue alto en este grupo de pacientes, y realmente pues tiene que tener en consideración cuando uno va a elegir esta terapia cuál de las dos terapias sangró más, a pesar de que sean escalas distintas. Y entonces aquí llegamos al punto donde tenemos que diferenciar quién es el paciente que realmente se beneficia, es decir, esta nueva estrategia que nos estaban ofreciendo las guías, dónde se aplica en qué pacientes. Ustedes pueden ver que ya aparece esta recomendación en las guías NICE, desde el 2019 ya aparece el rivaroxaban combinado con aspirina para prevenir eventos aterotrombóticos en personas con enfermedad coronaria o arterial periférica. De todas las guías que ustedes ven en su pantalla, a mí me parece que esta es la guía que es más, que tiene una recomendación más sólida. ¿En qué sentido? En que hacen un análisis de costo-beneficio, y quienes toman la decisión
de si se va a recomendar una u otra terapia no tienen ninguna relación con la industria farmacéutica, no pueden tener ninguna relación para poder tomar una decisión y hacer una recomendación de qué hacerlo. Y estas guías realmente están a favor de que utilicemos esta terapia en un grupo seleccionado de pacientes. 2 posiciones del año anterior de la Sociedad Europea de Cardiología, una como tal en la guía de manejo de síndromes coronarios crónicos, nos dicen que esta es una alternativa para los pacientes con enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica. Y las guías conjuntas de la Sociedad Europea de Cardiología y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, en las cuales lo recomiendan no solo en los pacientes diabéticos que han tenido un síndrome coronario agudo, sino en los pacientes con enfermedad arterial periférica que está sintomática. 2 recomendaciones adicionales, las recomendaciones de la Asociación Europea para la Falla Cardíaca, que nos recomienda que esta podría ser una alternativa en el grupo de pacientes que fue incluidos en el COMPAS, y básicamente lo recuerdo, pacientes en estadios 1 y 2 de falla cardíaca con fracción de eyección por encima del 30% y que no hayan estado recientemente hospitalizados. Esa es la recomendación de esta guía para utilizar el régimen COMPAS en pacientes con falla cardíaca. Y finalmente, la recomendación de nuestra sociedad, y es que se indica el uso de rivaroxabana, las dosis que les acabo de mencionar, para pacientes con enfermedad coronaria estables seleccionados. ¿Quiénes son los pacientes que se benefician de esta estrategia? En las próximas 4 diapositivas les voy a mostrar los 4 grupos donde realmente se ha encontrado que esta estrategia tiene mayor beneficio. El primero de ellos es la diabetes. El subanálisis de los grupos de pacientes diabéticos en el COMPAS nos demostró que esta estrategia logra una reducción de 1.7% del riesgo absoluto comparado solo con aspirina y con un riesgo de sangrado obviamente que está en 3.2%, pero realmente ahora vamos a ver más adelante cómo se compara o cómo puede uno manejar una reducción del riesgo de absoluto del 1.7% y un aumento del 3.2%, que en principio sonaría que no es coherente. Es decir, yo prefiero evitarle a mi paciente sangrados o prefiero evitarle reducir el riesgo de un mes. Eso depende de lo que estemos hablando y más adelante vamos a aclarar como esta parte de mejor manera. El segundo grupo que realmente obtuvo mejor beneficio fueron los pacientes con falla renal. Esos pacientes obtuvieron una reducción del riesgo absoluto del 2%. Obtener reducciones del riesgo absoluto del 2% en este momento de la cardiología no es fácil. Los invito a que revisen con lupa cada uno de los estudios más recientes que se han publicado en la literatura y realmente pocos logran una reducción absoluta de esta magnitud. 25% del MACE en este grupo de pacientes con falla renal, es decir, si yo tengo un paciente que tenga insuficiencia renal y un evento coronario agudo, posiblemente se pudiese ser un paciente que fuera candidato a la estrategia COMPAS, buscando reducir el riesgo de que el paciente tenga un MACE en los siguientes años de evaluación. El riesgo de sangrado, obviamente, mucho más alto, 3.9%. Recuerden que el riesgo de sangrado en COMPAS fue 3.1%. Esta población per se tiene un mayor riesgo de sangrado y por eso hay que tomar las estrategias y las precauciones necesarias para reducir el riesgo de que estos pacientes sangren a largo plazo. El tercer grupo fue el grupo de falla cardíaca, ya no es un 2%, sino un 2.4% de reducción del riesgo absoluto, una reducción del riesgo relativo que fue del 32% y un aumento del riesgo de 2.5 veces, por ciento más de sangrado, es decir, por debajo del promedio que se ha observado en el COMPAS global. Y finalmente, los pacientes con enfermedad cardiovascular, como el que les presenté al comienzo de la conferencia, un paciente que tenga enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica. Ese es el paciente típico, ese es el que más beneficio obtiene de esta estrategia, una reducción absoluta del 2.7% y una reducción relativa del 37% de tener un desenlace combinado MACE, con un riesgo de sangrado que se equipara al de la población global del COMPAS, que es del 3.1%. Entonces, ¿cómo mira uno esto en términos de beneficio para los pacientes? El MACE del que les estoy hablando es el MACE que incluye la mortalidad cardiovascular, los eventos cerebrovasculares, los eventos coronarios. Y adicionalmente le mezclamos los eventos isquémicos de las extremidades y las amputaciones. ¿Y por qué le estamos mezclando esto? ¿Por qué me está hablando usted de eventos vasculares periféricos? Porque usted, cuando le da un medicamento anticoagulante a un paciente, usted no está pensando en que va a dárselo solamente para prevenir un evento. Usted se lo da buscando prevenir todo el espectro de los eventos trombóticos agudos, y los eventos trombóticos agudos ocurren en cualquiera de los lechos donde haya una placa sobre la cual se pueda romper y asentarse un evento trombótico agudo. ¿Cómo vemos esto? Entonces, por cada 1000 pacientes que tratamos con la estrategia COMPAS durante 30 meses, en términos globales prevenimos 33 eventos MACE.
asociados a ALI y amputaciones en la población global de COMPAS. Es decir, sin seleccionar ningún paciente, si usted decide que le va a dar esta estrategia sin pensar mucho más allá, pues lo que va a lograr es prevenir 23 eventos por cada 1000 pacientes tratados. Si lo pensamos en los pacientes diabéticos, ya no son 23, son 31 eventos. Si lo vemos en los pacientes con enfermedad renal crónica, ya no son 31, son 36. Y así sucesivamente en los pacientes con falla cardíaca ya son 44 eventos de cada 1000 pacientes tratados, y finalmente los pacientes con enfermedad polivascular son 60 eventos por cada 1000 pacientes tratados durante 30 meses. Volvemos entonces a lo que nos dice la Guía Europea de Síndromes Coronarios Crónicos. ¿Quiénes son los pacientes que mejor se benefician o que realmente serían candidatos a esta terapia? Básicamente con un nivel de recomendación, con un nivel de evidencia tipo A y una clase de recomendación 2A, son los pacientes que tienen enfermedad coronaria multivaso. Este grupo de pacientes son los pacientes que tienen enfermedad coronaria difusa o enfermedad de dos vasos que es mayor del 50%, que tienen un factor de riesgo adicional, y en este caso es un infarto del miocardio recurrente, enfermedad polivascular dada por enfermedad arterial periférica concomitante con enfermedad coronaria, pacientes que tienen diabetes que requiere tratamiento, y finalmente el grupo de pacientes con enfermedad renal crónica estadios 3 y 4. Con un nivel de evidencia también A, pero con un nivel de recomendación ya 2B, básicamente lo único que le incluyeron fue los pacientes con falla cardíaca, y que simplemente tenía que tener una de estas condiciones, y la falla cardíaca que no estaba incluida en el nivel de recomendación 2A previamente. ¿Cómo vemos esto entonces de manera más simple? Los investigadores del COMPAS se dieron la tarea de buscar esos 4 grupos que les acabo de mencionar y ver cómo se comportaba esto cuando mezclábamos los eventos de muerte cardiovascular, de ACV y de miocardio y de infarto del miocardio contra los eventos de sangrado que eran sangrados fatales o sangrados sintomáticos en órgano crítico. ¿Por qué es necesario comparar estas dos variables? Es decir, ¿por qué no me metió todos los sangrados? Porque no podemos equiparar una muerte cardiovascular, sí, con una muerte con un evento de sangrado que no sea fatal. Entonces, por eso los dos son los extremos, los eventos de eficacia mayor y los eventos de sangrado. ¿Qué se vio en las barras azules? Que básicamente los eventos que prevengo con cada 1000 pacientes tratados en el estudio global fueron alrededor de 24 eventos, y los sangrados que induje después de 30 meses estaban alrededor de 3. Es decir, son mucho más los eventos que yo logro prevenir de desenlaces de eficacia que los sangrados fatales que yo causo en los pacientes a los cuales trato con la estrategia COMPAS. Eso se ve mucho más simple en esta gráfica de barras, y son los mismos 4 grupos de los que les he venido hablando. Si el paciente tiene enfermedad vascular, yo le doy tratamiento a 1000 pacientes para prevenir 60 eventos y no aumento el riesgo de sangrado en el grupo de riesgo de enfermedad polivascular. ¿Qué pasa con los pacientes de falla cardíaca? 44 pacientes de cada 1000 logran prevención del evento y no hay mayor eventos, no se aumenta el riesgo de sangrado con esta estrategia. Los pacientes con enfermedad renal crónica, 36 pacientes de 1000 se benefician y logran una reducción del evento cardiovascular, y 5 pacientes tienen sangrado, como les acabo de decir, porque estos pacientes son un grupo de riesgo adicional. Y finalmente el grupo que tiene antecedentes de diabetes, de cada 1000 pacientes que trato, prevengo 31 eventos y logro inducir el sangrado en 4 pacientes. Así entonces logro identificar quiénes son ese grupo que posiblemente se beneficie de un tratamiento con estrategia de inhibición dual o de COMPAS. ¿Qué es alto riesgo de sangrado? Porque siempre nos dicen quién es el paciente que tiene alto riesgo de recurrencia de eventos isquémicos, que son los grupos que les acabo de mencionar, pero el alto riesgo de sangrado básicamente es simple, y a veces no hay ni que recordar ni utilizar escalas de riesgo para pensar. ¿Quiénes son los pacientes obviamente que ya han tenido hemorragia intracraneana, o aquellos pacientes que ya han tenido una ACV isquémico o una enfermedad cerebral como un tumor que los predispone a que tengan sangrado? Recuerden todos cuando hacemos la lista de chequeo para pensar si un paciente es candidato a trombolisis o no, ese grupo de pacientes que tienen contraindicada la trombolisis posiblemente también tengan contraindicada tanto la terapia antiplaquetaria dual como la estrategia de inhibición dual con rivaroxaban y aspirina. Obviamente los pacientes con enfermedad renal estadio 5 fueron excluidos de esos estudios que les acabo de mencionar. Un paciente que tiene un sangrado gastrointestinal reciente, y aquí la palabra reciente se refiere a los últimos 6 meses, o que tenga una anemia que se considere que sea secundaria a una condición gastrointestinal. ¿Qué otro grupo de pacientes se consideran que tiene alto riesgo de sangrado? Aquellos que tienen condiciones predisponentes, y aquí básicamente son las angiodisplasias que no son susceptibles de terapia con argón plasma. Los pacientes con falla hepática, obviamente no se nos va a ocurrir darle ninguna de estas terapias. La predisposición a sangrado
o a coagulopatía, también lo reconocemos. Si un paciente tiene una hemofilia o tiene algún otro trastorno que tenga que ver con la coagulación, pues tampoco le vamos a ofrecer este tipo de terapia. Y la edad extrema, la fragilidad, aquí la edad extrema se ha considerado que ronda alrededor de los 75 años. Hay un metaanálisis, perdón, un subanálisis reciente de COMPASS publicado en el mes anterior en la revista Circulation, liderado por el doctor Jan Steffel, donde los investigadores se quedaron corticos en analizar este grupo de pacientes de edad extrema mayores de 75 años y realmente ahí todavía no tenemos una claridad sobre si el riesgo de sangrado en este grupo de pacientes se justifica o no. Adicionalmente, estos criterios de sangrado que proponen las guías de síndrome coronario crónico de la Sociedad Europea de Cardiología están en consistencia con los criterios de inclusión de los pacientes de COMPASS, más bien de los criterios de exclusión, era que el paciente tuviera un ACV menor de un mes de evolución o cualquier ACV hemorrágico o un infarto lacunar. Es decir, yo puedo darle a un paciente esta estrategia, si ha tenido un ACV, si estoy seguro de que no fue un evento lacunar, obviamente que no fue un ACV hemorrágico y que más bien fue un evento cortical. Los pacientes también obviamente en diálisis o ya en prediálisis y que el médico tuviera la percepción de que el paciente tuviera un riesgo aumentado de sangrado, básicamente porque tuviera un sangrado activo o una condición predisponente a que presentara un sangrado con esta estrategia. Finalmente, y ya para ir terminando, entonces quiero poner en contexto esta estrategia de inhibición dual de rivaroxaban 2.5 miligramos con aspirina 100 miligramos en el contexto de la terapia de rutina que le damos a todos los pacientes, que es lo que recibía el paciente que les estaba mencionando. En el caso de los inhibidores de PCSK9, de la empaglifosina y finalmente cómo cabe aquí rivaroxaban para reducir el riesgo. Ustedes pueden ver cómo el MACE, la reducción del MACE fue del 24% en la población global, superó cualquiera de los estudios que ustedes pueden ver en esta línea. La reducción de mortalidad fue de un 18%, en este caso solo superada por el uso de empaglifosina. La reducción del ACV no tiene antecedentes, realmente eso es un fuerte de este estudio. La reducción del ACV fue de un 42%. Yo siempre digo que eso casi que se equipara a la mortalidad, porque cuando a un paciente le da un evento cerebrovascular, usted no puede predecir las secuelas y realmente cómo va a quedar delimitado ese paciente para volver a reanudar sus actividades normales. Y finalmente, el único estudio que no logró un impacto estadísticamente significativo, pero sí con una tendencia muy marcada al beneficio, fue el COMPASS, con reducción del infarto de miocardio en un 14% comparado con el resto de terapias. Para terminar entonces, 3 conclusiones. La primera es que espero que les haya quedado claro y que empecemos a pensar que ese paciente que tenemos en el diario de nuestras prácticas enfrente del consultorio es que a pesar del tratamiento con aspirina, la recurrencia de los eventos cardiovasculares sigue siendo una amenaza constante para nuestros pacientes, que básicamente a estos pacientes hay que ofrecerles un abordaje de protección vascular integral. Es decir, no tenemos que olvidarnos de lo que hemos hecho hasta ahora, simplemente tenemos que abrir los ojos a que existen nuevas terapias y seleccionar la que se acomode a nuestro paciente mucho mejor y que realmente nosotros nos sintamos más cómodos prescribiéndola. Y finalmente, que es necesario impactar el riesgo trombótico residual con una estrategia de inhibición dual, como es la combinación de aspirina y rivaroxaban a dosis de 2.5 miligramos por día. Muchas gracias y damos espacio entonces a las preguntas que puedan haber en este momento. Ya hay acá en el grupo de preguntas y respuestas, hay unas inquietudes que son bastante significativas para el tema. Ante todo, agradecerle por la excelente presentación. Yo pienso que es un tema que nos aclara mucho, sobre todo por diversidad de resultados de ensayos previos, como falta de ejecución de muchas conductas que deberíamos estar haciendo, que de pronto por ciertas cosas ajenas de pronto a la academia hemos dejado de hacer. En este caso, la primera pregunta que tenemos acá es: paciente de 64 años con stent intrastent, no es diabético y otros factores de riesgo controlados, no cumplió inicialmente con criterios de inclusión COMPASS, ¿le daría samasticagrelor o asa rivaroxaban? Ese es el paciente, esa pregunta está muy buena, porque ese es el paciente que no cumple ninguna de las dos terapias. Es decir, es un paciente que ninguna de las guías va a apoyarle que usted le dé ni una terapia antiplaquetaria dual prolongada, ni una terapia con vía de inhibición dual con rivaroxaban y aspirina. Recuerden que
lo que hicimos, lo que ya vieron claramente que lo que pasaba en COMPASS, pero en Pegasus, básicamente el criterio de inclusión era que el paciente tuviera más de 50 años, que hubiese tenido un infarto, es decir, que la indicación de haberle colocado el stent que están mencionando es que hubiese tenido un infarto y que tuviera una condición adicional, y es que fuera diabético, que el paciente fuera fumador, que tuviera otras condiciones muy similares a las de COMPASS, excepto la falla cardíaca que no fue incluida en Pegasus. Ese fue el único criterio de inclusión que falló acá, que no fue tenido en cuenta en Pegasus. Pero este paciente que me está presentando, quien hace la pregunta, no es candidato a ninguna de las dos estrategias a largo plazo, sino tiene otros criterios de enriquecedores, es decir, no tiene otros factores que lo hagan. Posiblemente en ese paciente puntualmente el riesgo de sangrado supere el beneficio que pueda tener a largo plazo de prevención de eventos trombóticos agudos con cualquiera de las dos terapias. Vuelvo y se lo repito, ni con terapia antiplaquetaria dual ni con estrategia de prevención de inhibición dual con rivaroxaban y aspirina. Aprovechando por eso esta pregunta, en el caso del paciente que tiene evento coronario recidivante, entonces digamos ya tiene 4 revascularizaciones, es un paciente joven y de pronto pudiese tener una LPA alta o algún otro componente que le brinde ese riesgo más de trombosis, estén en bifurcación, etcétera, aplicado a eso sería la misma respuesta. Mire, las guías de 2019 hicieron algo, fueron un poquito más allá. Yo creo que les tocó meterle análisis, hacerle un poquito más de análisis a Pegasus y meterle más el diente a qué era lo que pasaba en COMPASS. Porque si todos recordamos qué era lo que nos decían o lo que nos dicen las guías para prolongar la terapia antiplaquetaria dual, son factores básicamente estructurales y anatómicos del stent. Lo que usted menciona, si yo tengo un stent en bifurcación, si la suma de los stents que le he colocado a ese paciente es más de 6 milímetros, si el paciente tiene trombosis del stent, entonces ese paciente se justifica que yo le haga una terapia antiplaquetaria dual prolongada, no específicamente con la estrategia de Pegasus, porque ahí no está dicho específicamente que el paciente tenga que haber tenido un infarto, que sí fue el criterio de inclusión para el estudio con ticagrelor. Entonces, en ese grupo de pacientes posiblemente lo pudiera pensar básicamente por factores anatómicos. Sería la única condición si cumple con esas condiciones. Si es solamente, como nos hace la pregunta, que es un stent en una diagonal al cual hizo reestenosis nuevamente y que posiblemente la reestenosis de este paciente habría que ver en qué momento lo hizo, pero sea más factores técnicos que otra cosa, entonces si no es diabético, si el diámetro del stent es menor de 2.5, la estrategia de terapia antitrombótica con lo que usted quiera, con terapia antiplaquetaria dual o con rivaroxaban aspirina, no busca es prevenir eventos cardiovasculares, es decir, eventos trombóticos. La reestenosis del stent no es un evento que pueda ser influenciado por ninguna de estas dos estrategias. La siguiente pregunta es, ¿qué podría explicar que las tasas de sangrado se van disminuyendo progresivamente con el tiempo? Yo lo que creo que pudiese haber los sangrados gastrointestinales que estaba predisponente a sangrado, simplemente sangran. Ellos vieron que, como les mencioné, 1 de cada 10 pacientes tenía un sangrado tenía una causa desencadenante de sangrado en los siguientes 6 meses. Entonces, si yo tenía un cáncer gástrico o una lesión premaligna esofágica y estaba tomando esa estrategia y sangraba, se me manifestaba en los siguientes 6 meses esa lesión. Es decir, eso haría explicar que si yo sangro en los primeros 6 meses, pues después ya los pacientes que iban a sangrar sangraron y simplemente van a bajar la tasa de sangrados a largo plazo. Eso pudiese ser una de las hipótesis por las cuales los pacientes se les reduce el sangrado en el tiempo. Y precisamente si el sangrado gastrointestinal es el que es más común, ¿vale la pena antes de la terapia? Eso es una discusión que se ha dado en otros escenarios, hacerle un estudio de endoscopia digestiva a los pacientes de forma sistemática, diríamos. Yo creería que no, porque mire que la mayoría de los pacientes no sangran. Es decir, las tasas de sangrado en COMPASS fueron de 3.1%. ¿Qué quiere decir eso? De 100 pacientes a los cuales les damos la estrategia, solamente van a sangrar 3. No podemos someter a 97 pacientes a endoscopias innecesarias para tratar de prevenir un sangrado gastrointestinal. Yo creo que es una estrategia que no es costo efectiva. Otra pregunta es, ¿pensaría usted que los otros DOAC también tienen protección vascular como lo demostró rivaroxaban?
Desde el punto de vista teórico, la respuesta es sí. Si usted tiene apixaban y logra inhibir la protrombina del factor, perdón, 10A y que se clive la protrombina-trombina, pues esa es una, digamos, consideración teórica adecuada. El problema es que ya sabemos de estudios con rivaroxaban con apixaban específicamente en el APRISE, en el cual intentaron probar que una dosis full de apixaban de 5 miligramos cada 12 horas adicionada a aspirina era útil para prevenir eventos en pacientes con síndromes coronarios agudos. El estudio fue un desastre porque realmente la reducción de eventos estuvo alrededor del 5% y el aumento del sangrado fue de 2.5 veces más, de manera tal que el estudio fue detenido prematuramente después de incluir más de 7.000 pacientes. Eso hace entonces que haya que encontrar, mire que aquí estamos hablando de varias dosis, estamos hablando de una dosis de 2.5 miligramos cada 12 horas, muy distinta a los 15 miligramos o a los 20 miligramos que utilizamos en fibrilación auricular, a los 10 miligramos que utilizamos en enfermedad venosa en la fase crónica, la enfermedad venosa, la fase aguda cada 12 horas de la enfermedad tromboembólica venosa, o de los 20 miligramos en la fase ya de estabilización. Entonces, ese 2.5 miligramos no se encontró así de fácil, de hecho, voy a entrar brevemente en qué fue lo que hicieron. Trataron de probar cuál era realmente la dosis que servía en este grupo de pacientes para poder aplicarla en el estudio Atlas 2, y en ese estudio lo que se probó es que la dosis de 2.5 miligramos era útil porque previamente se había buscado cuál era la dosis que menos sangrado inducía, y lo que se encontró era que 2.5 miligramos cada 12 horas y 5 miligramos cada 12 horas era la dosis óptima que inducía menos sangrado comparado con otras dosis de rivaroxaban. Entonces habría que hacer los estudios con cualquiera de los anticoagulantes orales directos para ver si realmente logran encontrar una dosis intermedia que pueda replicar los estudios de los resultados de COMPAS. Y junto a la PRICE 2, el estudio de Dabigatran también se suspendió temprano por aumento de sangrado, y yo pienso que ellos no van a tener como esa intención de volver a hacer un estudio, un escenario algo similar, que solo el Atlas ACS fue el que demostró favorabilidad en los resultados. En pacientes con intervención multivaso, ¿cuándo iniciar terapia COMPAS? Acuérdense que las guías nos dicen que lo podríamos iniciar con una indicación 2B de la guía de síndromes coronarios crónicos tranquilamente. Es decir, sin otro criterio, lo que llamamos en investigación un criterio enriquecedor, es decir, ¿qué más podemos adicionarle a ese paciente para que tenga un riesgo suficientemente alto que justifique el riesgo de sangrado que le ofrece la terapia? Entonces, como una indicación 2B, está claro, enfermedad multivaso, ese paciente es un paciente para COMPAS como tal. Si usted quiere ser un poquito más estricto y más académico, tiene que agregarle un criterio adicional. ¿Cuál es el criterio adicional? Los 4 que le mencioné. Es decir, ese paciente tiene aterosclerosis de otro lecho, específicamente de los miembros inferiores. Ese paciente tiene antecedentes de un nuevo infarto, si ya ha hecho al menos 2 infartos, también es paciente que apoyan las guías. El paciente que es diabético y el paciente que tiene enfermedad renal en estadios 3 y 4 también son un grupo de pacientes que realmente en el contexto de una enfermedad multivaso se benefician de una estrategia de inhibición dual con rivaroxaban y aspirina. Otro comentario de pronto pequeño, y es, en la comparación de sangrados utilizaron evaluadores de sangrado diferentes, ISHLT modificado versus TIMI, escala TIMI en Pegasus. Pensaríamos que es más útil de pronto utilizar el beneficio neto entre lo que es esa relación NNT versus NNH, comparativamente Pegasus, COMPAS. Lo digo porque de cierta forma mucho de la pregunta del que va a formular un antitrombótico extendido termina siendo precisamente si tengo características comunes que me dan elegibilidad para los dos, ¿qué herramienta utilizo para decidir a cuál estrategia someto al paciente? Es una pregunta bien interesante. Yo creo que el beneficio clínico neto le ayuda a decidir realmente quién es el paciente que se beneficia o no. Por una razón, cuando se utiliza NNH, usted está mezclando absolutamente todos los desenlaces adversos. En COMPAS ellos utilizaron un criterio de ISHT modificado, en el cual decían que un desenlace adverso o un sangrado mayor era cualquier sangrado que lo llevara a urgencias. Es decir, si el paciente tenía una epíxtasis, iba por urgencias y salía a las 2 horas, eso se considera sangrado mayor, ¿de acuerdo? Entonces yo no puedo equiparar un desenlace de beneficio como enfermedad cerebrovascular
como prevención de infarto o con mortalidad cardiovascular sobre todo, con un sangrado que no está afectando la vida del paciente. Y es el problema de comparar NNH con NNT. Usted está asumiendo que los desenlaces son iguales, tanto los desenlaces de eficacia como los desenlaces de seguridad. Y eso es completamente errado en la práctica real. Por eso el beneficio clínico neto nos permite comparar desenlaces de eficacia con los desenlaces más graves. Mortalidad cardiovascular con mortalidad por sangrado. ¿Cuántos pacientes les logro prevenir mortalidad cardiovascular y cuántos pacientes les induzco la muerte con esta terapia? Cuando vemos esa comparación, realmente el beneficio clínico neto está a favor de utilizar una estrategia de inhibición dual con esta terapia de rivaroxaban y aspirina. Por último, paciente con criterios COMPASS con fracción de eyección de menos de 35%. ¿Por qué no dar? ¿O por qué dar? Menos de 30%. Vea, ellos de entrada, aunque el estudio pues, fue antes de Commander, se ha visto que los pacientes de falla, Commander es un estudio de rivaroxaban comparando en falla cardíaca con pacientes que salieron recientemente de hospitalización y COMPASS los resultados de COMPASS se presentaron antes que los de Commander y realmente en este estudio lo que se intenta probar es que los pacientes no estén lo suficientemente enfermos como para lograr ver el beneficio de COMPASS. Ustedes saben que la terapia de tratamiento de modulación cardíaca, de bloqueo neurohormonal, se ha venido a impactar de manera significativa apenas desde 2014, con el uso de la terapia con Entresto, que logró reducir realmente tasas de mortalidad de manera significativa y de hospitalización, y posteriormente el resto de terapias que ustedes bien conocen, con las glifosinas, el estudio Victoria reciente. Es decir, los pacientes con falla cardíaca que están en ese rango que me están haciendo la pregunta están tan enfermos que realmente no esperan los investigadores que diseñaron el COMPASS que logren vivir lo suficiente a largo plazo como para que vean el beneficio de esa terapia, porque realmente esos pacientes se lo mueren es de otra cosa. Es decir, los pacientes con falla cardíaca ya que tienen clase funcional 3 y 4, y que tienen una fracción de eyección más caída, que se asocian esas dos variables por debajo de 30 y clases funcionales 3 y 4, tienen otros desenlaces adversos que llevan a que se muera antes de que logre ver el beneficio de la terapia. Por eso esos pacientes no están incluidos en esta población y fueron realmente un criterio de exclusión. Incluso recuerden que ese grupo de pacientes no estuvo incluido en el estudio Pegasus, de manera que tampoco representa una alternativa la prolongación de la terapia antiplaquetaria dual en ese grupo de pacientes tan enfermos. Bueno, ante todo, Nilson, muchas gracias. Pienso que ha sido una discusión muy enriquecedora y para esto créanme que el fruto de eso se va a ver. Gracias por acompañarnos esta noche y seguimos en la discusión de casos de los cardiólogos de la seccional que nos quieren mostrar ciertos casos interesantes. De antemano, quedamos totalmente a su disposición en lo que podamos colaborarle desde la seccional. Y muchas gracias nuevamente por su compañía. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ante todo, y desde lo que es la seccional, de mi parte, ponerme completamente a la orden de todos los miembros y de todo el que pueda llegar a necesitar algún soporte de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Recordar que son tiempos difíciles, pero que estamos trabajando de la mano para tener como un mejor funcionamiento y articular ese plan central que se tiene de apoyo a todos los cardiólogos locales, y que cualquier duda, requerimiento, cuenta con una persona amiga a la orden que les pueda colaborar en lo que esté a mi alcance. Y la idea es continuar con estas reuniones de educación médica continua, de discusión de temas, búsqueda de casos interesantes. Entonces la idea es a que se mantengan vinculados y en la medida de las posibilidades seguir desarrollando actividades que se les irán comunicando. Entonces, les agradezco mucho su asistencia. Yo sé que esta temporada es difícil, es para compartir en familia, sobre todo en estos días de tantos webinars. Tener su presencia aquí en este momento es algo muy valioso. Les agradezco su apoyo y su participación. Muchas gracias.